La Iglesia Wesleyana Amor y Vida presenta Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Hermoso día para honrar y glorificar el nombre del Señor a través del estudio de la palabra de Dios, abriendo las Escrituras. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, y quién mejor como maestro el Espíritu Santo. Es hermoso saber que la revelación de la Biblia fue llevada a cabo por la presencia del Espíritu Santo y dada a hombres santos de Dios, profetas, apóstoles, hombres y mujeres que le sirvieron al Señor en diferentes épocas de la historia humana. Estamos ubicados en el estudio de las 7 iglesias de Asia Menor. Hemos escudriñado sobre la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Hace 8 días estuvimos estudiando sobre Pérgamo y hoy vamos a estar escudriñando las Escrituras y analizando lo que es la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Tiatira. En el capítulo 2, mis amados discípulos, siervos de Dios que les encanta estudiar la palabra, escudriñar la palabra, inquirir, como decía Edras, sobre la palabra, vamos a dar inicio sobre este mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La iglesia de Tiatira, este nombre Tiatira representa o significa sacrificio continuo. Fue una época y un periodo de la iglesia donde hubo mucha persecución para los cristianos sinceros, amantes de la palabra del Señor, seguidores de Jesús de Nazaret, y por eso se le califica como sacrificio continuo a la iglesia de Tiatira. Está representando la iglesia a una de las 7 iglesias de Asia Menor de la época, pero también al periodo de la iglesia entre el papado, cuando comenzó el papado, hasta el inicio de la Reforma. Por ahí en el año 600 o 500 después de Jesucristo hasta el año 1700 después de Jesucristo. ¿A quién está hablando esta iglesia de Tiatira? Dice la palabra el Hijo de Dios. Quien le habla a la iglesia de Tiatira es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el primogénito, el unigénito, está hablando a la iglesia. El Verbo hecho carne en el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, sus ojos como llama de fuego. Y esto lo está enseñando Apocalipsis capítulo 1, también del verso 10 en adelante, cuando nos habla de esa imagen majestuosa del Cristo glorificado, que tiene ojos como llama de fuego, penetrantes, que conoce lo más adentro de nuestro corazón, lo que está en nuestra mente y nuestros pensamientos, que tiene pies
semejantes al bronce bruñido, dice esto. Quien habla a las iglesias, y aquí específicamente a la iglesia de Tiatira, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo glorificado, el Cristo exaltado. ¿Y qué es lo que le dice a la iglesia Jesús? A esta iglesia. En el versículo 19, abriendo las Escrituras, dice: yo conozco tus obras. Él conoce las obras de la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, Él sí nos reconoce y sabe qué estamos haciendo para su reino, para su gloria y su honra. Y dice que Él conoce su amor, el amor que había en cada uno de los cristianos fieles, dignos de llevar el nombre de Jesús, que pertenecían al periodo de esta iglesia. Porque así como habían cristianos fieles, también habían cristianos infieles en esta iglesia, como en todas las iglesias en los diferentes periodos de la historia de la iglesia de Jesucristo. Él conoce, dice a aquellos fieles, de su amor por su obra, de su servicio. Hombres que dedicados predicaban y enseñaban la palabra, hombres y mujeres que escudriñaban, inquirían en la palabra, investigaban lo que estaba escrito por la dirección del Espíritu Santo y que servían llevando el mensaje a aquellos que no le conocían en esa época. Pero Jesús también dice que Él conocía la paciencia que había en ellos, porque Dios construye su iglesia, Dios idea su iglesia, y en la iglesia está constituida por personas imperfectas como nosotros. Y gracias a Dios, porque el único perfecto es Él. En la iglesia constituida por seres imperfectos, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo a través de todas las épocas, les es necesario tener este fruto de la paciencia. Paciencia para nunca soltarse de la mano del Señor y andar tomados de la mano de Jesús al ver quizás las malas obras de otros que se dicen ser cristianos. En esta iglesia de Tiatira, el Señor desaprueba algunas cosas. Él dice en el verso 20, abriendo las Escrituras: pero tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia, que toleráis esa mujer Jezabel. Aquí nombra a una mujer llamada Jezabel, que ilustra a la iglesia papal de la época, y declara el versículo que dice ser profetisa, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Biblia nos enseña aquí que Jesús desaprueba el comportamiento de una gran parte de esa iglesia que actuaban como Jezabel. Y Jezabel era una mujer adúltera. En el Antiguo Testamento podemos recordar que Jezabel era la esposa de Acab, uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Pero esta mujer, Jezabel, era una mujer fornicaria, una mujer que no pertenecía a la nación hebrea. Y ese fue el gran pecado de Acab, siendo hebreo, se casa con una que no pertenecía
al pueblo de Dios, que no tenía las costumbres, los principios de vida del pueblo de Dios. Y allí hay un problema de que Jezabel tenía conceptos diferentes a los conceptos y principios de la fe hebrea, la fe judía. Esta mujer, como lo tipifica aquí el mensaje a la iglesia de Tiatira, está representando a la iglesia de la época, una iglesia que, como Jezabel, era una iglesia adúltera, una iglesia que con una mano andaba con el Señor Jesucristo, pero con la otra mano andaba con el mundo, con la carne, con Satanás, con sus demonios. Esta iglesia de la época era una iglesia que tenía la misma identidad de Jezabel, que era considerada profetisa, y eso pasó con la iglesia papal, que fue considerada como una portadora de las verdades proféticas de la época. Uno de sus papas dijo que fuera de la iglesia católica, apostólica y romana no había salvación, y esto era lo que ellos predicaban, era su mensaje, que fuera de esa iglesia jezabélica con espíritu demoníaco no había salvación para los creyentes. Pero el Señor está refiriéndose a la iglesia a razón de que era una iglesia de la época que también introducía en sus prácticas la idolatría. Aquí, para ese tiempo, ya existía la división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Se había dividido la iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia oriental su sede en Constantinopla y la iglesia católica, apostólica y romana con su sede en Roma, la iglesia occidental. Y estas iglesias comenzaron, tanto la iglesia oriental, que es la misma iglesia ortodoxa, como la iglesia católica romana, empezaron a construir, a adorar imágenes, estatuas, reliquias y santos, pero sobre todo comenzaron a inculcarle a los creyentes que habían que adorar esas imágenes y que esas imágenes estaba la presencia de Dios, y si no, estaba la representación de Dios. Esta iglesia idolátrica, jezabélica, persiguió a aquellos cristianos genuinos, sinceros, humildes, sencillos, que les gustaba leer y estudiar la Biblia, más que profesar doctrinas de hombres. Esos cristianos fueron perseguidos por seguir fieles a la fe en Jesucristo. En este periodo de la iglesia, por allá en el año 800 después de Jesucristo, la emperatriz Teodora, y también juntamente con su consejero, el Papa Gregorio IV, dieron muerte a más de 100.000 creyentes, seguidores de Cristo, porque iban en contra de sus ideales y de sus premisas. Creyentes fieles. A aquel tiempo se le llamó lo que fue la Inquisición. La Inquisición, a razón de que mataban y sacrificaban a aquellos que no tenían los mismos conceptos de la iglesia de la época. Los asesinaban, descuartizaban, los aserraban, los quemaban, los degollaban, los sacrificaban, les quitaban la vida. ¿Por qué? Porque seguían los principios escriturales de la Biblia.
Las Biblias fueron quemadas en esa época. Muchas Biblias fueron quemadas. Hacían arrumes y arrumes de Biblias y las quemaban. Y todos aquellos que en el imperio de ellos vivían con una Biblia, los tomaban y los asesinaban igualmente. Y Jesús de Nazaret, quien escribe a la iglesia de Tiatira, le decreta también juicio a ellos. En el versículo 21, la palabra del Señor declara: le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Está diciéndole Jesús a esta iglesia de su fornicación, porque se mezclaban con la política, con los gobiernos, con el comercio, con la conquista de territorios de la época. Se declara fornicación porque la depravación total del papado se manifiesta en todos ellos. Papas inmorales, papas que no dignificaban ni eran representantes de Cristo en la tierra, sino que eran más monarcas del imperio para tomar posición y dominio de las multitudes y de los terrenos, de las propiedades, que otra cosa. Y dice el versículo 22: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de esta iglesia. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Qué bueno saber que el mismo Señor Jesús de la época de la iglesia de Tiatira es el que es nuestro Señor Jesús de hoy, en el siglo XXI, que conoce, dice la palabra de Dios, que escudriña la mente y el corazón. Él conoce a cada uno de los líderes, a cada uno de nosotros como pastores, como ministros del Evangelio. Él nos conoce antes de que nosotros hablemos. Él sabe qué vamos a hablar de inmediato. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar, nuestro acostar. Él conoce nuestro segundo mediático. Él conoce el mañana. Y Él dice en su santa y divina palabra que Él dará conforme a las obras que hay en nuestro corazón. Y eso fue lo que dio el Señor en aquel tiempo a través de las cruzadas, porque la iglesia de la época se levanta en hacer cruzadas, guerras contra la religión musulmana. Se había apoderado la iglesia islámica musulmana de Jerusalén, y la iglesia romana hacía guerra contra ellos y contra aquellos que iban en el camino de Roma a Jerusalén. Cuando no les permitían conquistar tierras, los mataban y los asesinaban. Pero no solamente mataban y asesinaban, sino que en esta guerra cruenta contra la religión musulmana fueron muchos de los cruzados, de los que entre comillas eran cristianos, cierro comillas, iban a liberar a Jerusalén. Aquí se está observando cómo en el camino de Roma a Jerusalén, la Tierra Santa, se llenó de muchos cadáveres de personas que fueron asesinadas
¿Por qué? Porque había un juicio divino también sobre ellos. Esta iglesia papal enfermó y cayó gravemente enferma. Fue cuando terminó su opulencia, su grandeza, y llega lo que se denomina en la historia de la iglesia el inicio de la Reforma. Comienza la Reforma con Martín Lutero y otros reformadores de la época. Pero siendo objetivos en el estudio de Apocalipsis e identificándonos con la iglesia de Tiatira, Jesús recompensa a aquellos que no se contaminaron con las prácticas del periodo de esa iglesia, la iglesia del tiempo del oscurantismo. Y se aplica esa recompensa no solamente para Tiatira, sino que se aplica a las iglesias del ayer, del hoy y del mañana, para aquellos creyentes que somos fieles, que andamos conforme a la Escritura, que vivimos conforme a la palabra de Dios y a sus principios decretados en ella misma. Verso 24 dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Está hablando precisamente de la doctrina de Jezabel, de la doctrina que ahora está llena de paganismo. Dice: y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Cuando declara Jesús sobre la oración, las profundidades de Satanás, se está refiriendo que esta iglesia cayó tan bajo que se volvieron hechiceros y brujos, metieron la santería, se mezclaron con otras culturas, con culturas africanas, culturas asiáticas, y mezclaron los principios básicos del cristianismo que estaban en la Biblia con estas costumbres paganas de ídolos y dioses de sus territorios y de su época. La santería, la brujería llegó a ser parte de esta iglesia, de la iglesia del tiempo del oscurantismo. En el verso 25 sigue diciendo Jesús, hablándoles de la recompensa a aquellos que no se mezclaron y no se metieron en esta iglesia, y les dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué tenía la buena iglesia que estaba dentro de esa iglesia jezabélica? Tenía buenas obras. 1, 2, amor, servicio y paciencia. Siempre habrá en toda iglesia, aunque la iglesia es una, la iglesia universal es la que se identifica a aquellos creyentes que han aceptado a Jesús, lo han recibido, han creído en Él y andan conforme a sus principios, conforme a su santa voluntad. Esa es la iglesia que anda conforme a los principios de Jesucristo, la iglesia genuina y la iglesia original. Pero hay iglesias, vuelvo y repito, paralelas. Y aquellos creyentes que están en esas iglesias, donde hay una iglesia paralela, esos creyentes Dios los recompensa porque tienen paciencia, tienen amor, tienen buenas obras, tienen servicio. A pesar de que tienen malos líderes que lo están encauzando quizás por malos caminos, hay creyentes en esa iglesia que Dios los va a recompensar. Pero la iglesia de Jesucristo, la iglesia que vive y anda con Jesucristo, que no tiene esas prácticas de idolatría, de fornicación espiritual, va a ser bendecida, va a ser recompensada por el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dice el verso 26: al que venciere y guardare mis obras,
hasta el fin yo le daré. Mire lo que nos va a dar el Señor. 1. Autoridad sobre todas las naciones. Y las regiremos con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Así como Jesús venció a Satanás, venció la carne, venció el pecado, venció la muerte y fue colocado en el trono por el Padre. Y Dios le dio esto del Padre para venir a reinar por el milenio, 1000 años. Nosotros también vamos a reinar, vamos a tener autoridad sobre todas las naciones en esta época de 1000 años de paz y de justicia. Dice Apocalipsis capítulo 20, en la parte A, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está nuestra recompensa. Ahí está la recompensa de los fieles creyentes de Tiatira, los que no se mezclaron con el paganismo idolátrico. Y en el verso 6, en la última parte dice: y serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Daremos 1000 años. Los creyentes de la época, del pasado, del presente y de este futuro cercano, porque Cristo viene ya pronto por su iglesia. Todos los que nos hemos guardado de el adulterio espiritual, de profecías falsas que están por toda parte, que nos hemos guardado de ser idólatras, porque solamente tenemos a un único Dios, somos monoteístas. Los que nos hemos guardado vamos a reinar juntamente con Jesús durante esa época dorada de 1000 años. Vamos a estar todos los creyentes fieles y verdaderos juntamente con los creyentes de Tiatira. Pero no solamente nos dará la autoridad sobre las naciones. El verso 28, abriendo las Escrituras, dice: y le daré la estrella de la mañana, que simboliza la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Dios de dioses. Y un nuevo amanecer de justicia vendrá sobre el mundo. Esa estrella de la mañana que va a salir para dar un comienzo de vida linda y hermosa, donde todos vamos a participar de un rey y de un reino de justicia y de paz. Él termina hablando Jesús a la iglesia de Tiatira, mis amados estudiantes, diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso. El Espíritu nos dejó escrito este mensaje del Señor Jesús y nos ha dado los 3 mensajes anteriores para que nosotros como iglesia vivamos dando buen testimonio, cuidándonos de no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que habla de Dios está hablando de Dios a través de Él, sino aquellos que colocan la palabra de Él, la Sagrada Escritura, en su corazón, en su mente y en su boca. Somos los que hablamos
y somos instrumentos y vasos del Espíritu Santo para llegar a los corazones. Debemos estudiar y escudriñar las Escrituras, amados estudiantes de la Biblia. Y los esperaré en la próxima clase para compartir de otro mensaje a la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Vamos a aprender muchas cosas de ese periodo hermoso de la iglesia del Señor, porque Él conoce muy bien su iglesia, ya que Él es la cabeza, quien la direcciona, la gobierna, la dirige y la guía. Padre, gracias por estos estudiantes de la palabra, aquellos que dedican tiempo a escudriñar, a inquirir en tu palabra, que les encanta, que les gusta, que tú les hables, que los capacites. Gracias por estos discípulos que con ánimo presto, Señor, cada jueves vienen a este espacio, Señor, a estudiar los temas puntuales del libro de Apocalipsis. Yo les bendigo a ellos, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, mucha inteligencia, para que ellos puedan enseñar a otros allá en sus iglesias, en sus congregaciones, en el lugar donde tú los has colocado, en el campo, en la vereda, en la ribera, en la playa, allí que ellos puedan transmitir este mensaje precioso de justicia y de verdad. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión. Bendiciones poderosas en Cristo. Esto fue Abriendo las Escrituras, un espacio que edifica tu alma y tu espíritu. Con los pastores Luis Orlando y Doris Alarcón. Comunícate con nosotros 345-2456. Visítanos, Avenida Segunda Norte, número 39-191, Barrio Vipasa, en Cali, Colombia.